Nadie puede mirar de lado. Cuando un potente agresor agrede sin justificación alguna a un vecino mucho más débil, nadie puede invocar la resolución pacífica de los conflictos. Nadie puede poner en el mismo pie de igualdad al agredido y al agresor. Y nos acordaremos de aquellos que en este momento solemne no estén a nuestro lado. Aquí somos todos muy de ponernos el casco y coger el fusil para pegar tiros. Pero desde Twitter, claro, que es como la barrera de los toros, donde todo se puede decir sin riesgo de cornada ni de que la sangre te salpique. Cosa distinta es hacerlo en Ucrania, frente a uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Admiro a la resistencia ucraniana, pero con muchas dudas, tengo que admitirlo, reconozco que el envío de armas para armar a civiles me parece el camino más rápido para provocar una carnicería, invocar a las cabezas nucleares y enriquecer a los vendedores de municiones. Lo que necesitaría Ucrania es la intervención de una fuerza equivalente, pero eso no es lo que necesita el mundo con una amenaza nuclear planeando sobre nuestras cabezas. Ya sé que la guerra no se para con batucadas, pero tampoco tocando los tambores de guerra como si fueras Tito Puente en un concierto de misiles. Se para cortándole las manos, o sea, la pasta, al que quiere tocar, que es Putin. Se para cerrándole todos los grifos y cortándole todo el aire para que se ahogue. Se para aislándole hasta que se quede solo y obligándole a dejar de tocar para que se oigan las palabras de la diplomacia y callen las explosiones. El déspota ruso no contaba con encontrarse en contra a la mayoría de ucranianos y de países del globo. 141 votaron en contra en la ONU, solo 5 a favor y 34 se abstuvieron. No contaba con que hasta China estuviera entre esas abstenciones. No contaba con fortalecer a la OTAN y despertar al león dormido de Europa. Y no contaba con la oposición de parte de su pueblo y con la mayoría de la opinión pública enfrente. Contaba con acabar con Ucrania de un plumazo, desplumar a Zelensky y con una de esas plumas firmar una victoria que colgar como un diploma junto a la cabeza de los opositores en su despacho del Kremlin. Puede que gane esta batalla, pero está perdiendo la guerra. Nunca tendrá a los ucranianos bajo su yugo y sus flechas. Se le está ganando con las armas del dinero, que son las armas más poderosas, atacándole donde más le duele, que son sus rublos y sus gerifaltes. Como siempre, quienes lo pagan son los ciudadanos, los rusos y los europeos, que tendremos que asumir la factura. Ahí es donde Europa tiene que poner sus fichas, en amortiguar el golpe en la economía de la gente. Más diplomacia y más economía, menos guerra fría, que diría la bruja Beria. Me escama este ardor guerrero alimentado por un discurso único en los medios que no admite el disenso ni la información que no venga de Occidente, que no admite el pacifismo ni a quienes pensamos que el futuro de Europa no es más OTAN al servicio de Washington, sino una fuerza propia europea y una fuerza global que ya existe, que puede ser la OSCE o la ONU, nacida del deseo de paz mundial después de 2 guerras salvajes. Se llama ingenuo al no a la guerra, pero no hay nada menos ingenuo que gritar contra las guerras imperiales que masacran a los más débiles. No es ingenuidad, es instinto de supervivencia. Y no es ingenuo señalar que ya enviamos armas a Arabia Saudí para matar a yemeníes y a Israel para matar a palestinos, pero no a los yemeníes ni a los palestinos para defenderse. Cuando los sátrapas agresores son colegas, entonces los pobres indefensos nos importan un carajo, y nos importa un carajo que los exterminen con nuestras armas, las armas que fabrican otros pobres en la bahía de Cádiz o en Euskadi, por ejemplo, para ganarse el pan de sus hijos. Al final es lo de siempre. Los señores de la guerra se hacen inmensamente millonarios a costa de los muertos de hambre y de los muertos en combate que pierden la vida para defender imperios que ni les van ni les vienen. Una semana que ha dejado al menos 2.000 civiles muertos desde que Putin ordenase, como escucháis, la invasión de Ucrania y el bombardeo de ciudades. Una semana desde que la rutina cotidiana de una gran ciudad como Kiev se desvaneciera. Una semana desde el atasco kilométrico en la capital de Ucrania con la que arrancaba un éxodo masivo, ahora sustituido por una caravana de más de 60 kilómetros de tropas y tanques rusos. Una semana desde que el bullicio urbano quedara silenciado por las sirenas. Putin quería entrar rápido en Kiev,
pero una semana después no lo ha conseguido. Una semana que ha sido una eternidad para los habitantes de la ciudad y de todas las grandes ciudades y también las pequeñas ciudades ucranianas. En la capital permanece el periodista Alberto Sicilia, al que escuchamos el lunes pasado. Alberto, crudos días, ¿cómo estás? Buenos días, Javier. ¿Cómo te encuentras y cómo ha sido la noche en Kiev? Bueno, si te digo la verdad, ha sido, yo te diría, más tranquilo de lo habitual, o eso porque estamos todos bastante cansados. Yo con toda la gente que hablo por aquí, te diría que por la noche, cuando se escuchan las sirenas antiaéreas, los primeros días todo el mundo bajaba a los refugios, pero llega un momento que todo el mundo está tan cansado que uno duerme y las sirenas se han convertido nada más en un ruido cotidiano más de la ciudad. Putin ha aconsejado a los vecinos de Kiev que salgan porque va a bombardear con furia, con fuego y furia. Sí, antes de ayer por la tarde, la verdad es que ese comunicado causó bastante temor aquí en Kiev. El Ministerio de Defensa ruso, como dices, envió un mensaje diciéndoles a todos los habitantes de Kiev que abandonen sus hogares. Bueno, desde entonces ha habido unas cuantas explosiones, pero bueno, hay mucha gente que ha oído. Yo no te sé decir exactamente el número, he escuchado de todo, 40%, 50%, no lo sé. Es imposible confirmarlo, pero es cierto que mucha gente ha oído de la ciudad. También es verdad que mucha gente se ha quedado, sobre todo gente mayor que se niega a irse de su ciudad y gente joven que dice que se queda para defenderla. Esta gente que se queda para defenderla está siendo armada porque hemos visto imágenes de civiles en la calle entrenados por militares. Sí, ahora si te das un paseo ahora mismo por las calles de Kiev, lo primero que te das, no hay nadie en la calle salvo las colas de los supermercados, las colas en las puertas de los supermercados, y en la calle hay un montón de gente armada, digamos, lo que llaman tropas de autodefensa, es decir, civiles voluntarios que suelen llevar algún distintivo, pero bueno, con el Kalashnikov al hombro. Y sí, las armas, o sea, hay armas por toda la ciudad, y de hecho el alcalde de Kiev hace un par de días impuso una ley seca porque, claro, o sea, lo único que faltaba es que se vendiese alcohol estando la ciudad llena de armas, como está ahora mismo. Claro, esas milicias pretenden defender la ciudad calle a calle, que es como dicen que tendrá finalmente el ejército ruso que conquistarla si quiere llegar hasta el final. Exacto, en teoría el ejército, que Putin se supone que le gustaría controlar sobre todo los símbolos del poder, ¿no? El Parlamento, que está aquí en el centro, la residencia del presidente de Ucrania, que también está aquí en el centro. Todos esos símbolos del poder, digamos, para capturarlos hay que atravesar toda la ciudad, ¿no? Desde el extrarradio, que es donde están las tropas rusas ahora mismo, hasta aquí, hasta el centro. Y la historia es que, evidentemente, en terreno abierto, el ejército ruso es muy superior al ejército ucraniano, pero una vez empiecen los combates urbanos calle a calle, esto puede ser una ratonera. Y puede ser la verdad que terrible lo que se prepara aquí en Kiev. ¿Escucháis tiroteos desde donde tú estás, desde el centro de la ciudad? Sí, de vez en cuando, no mucho, pero sí, se escucha algún tiroteo. Sobre todo se escuchan las explosiones cuando cae algún misil. Ahí se escuchan las explosiones muy fuertes. No sé si visteis las imágenes, creo que fue antes de ayer, en la torre de televisión. Sí. La verdad es que, o sea, se oyó, fue un pepinazo tremendo, porque además están usando misiles estos grandes que pegan muy, muy fuerte. Y no, por ahora, digamos que no, o sea, donde yo estoy ahora mismo en la calle no hay tiroteos, porque está controlado por Ucrania todavía, o sea, todo el centro de Kiev está controlado por Ucrania, pero sí que yo te diría que lo que impresiona es ver cómo la ciudad se ha sufrido una metamorfosis, digamos, desde hace 10 días. Yo estaba aquí hace 10 días y las calles de aquí abajo estaban llenas de bares, porque esto es justo las calles del centro y por aquí sale mucha la gente, y ahora lo que han ido creciendo son las barricadas, checkpoints y gente con armas controlándolo. Y las colas de suministros, como me decíais, ¿ya está llegando la comida, el agua? ¿Hay problemas para conseguirlo? Por ahora, aquí en Kiev sigue habiendo agua, electricidad, calefacción, internet, sin problemas. Los supermercados abren algunas horas y empieza a haber problemas con eso, con el tema de los supermercados, con el tema de la logística para abastecer las tiendecitas y todo eso. Eso va a ser un problema. Pero por ahora la electricidad, el agua, la calefacción, que aquí es importante, aguanta bastante bien.
¿Y a la población la encuentras motivada? Sí, a los que se han quedado mucho. O sea, los que se han quedado mucho. Y cada día más, ¿no? O sea, a ver, hay gente que se ha ido, pero la gente que se ha quedado, bueno, la gente mayor que se ha quedado, o sea, que la gente mayor que te dice, mira, tengo 80 años, no me voy a ir de mi ciudad, o sea, ¿ya dónde voy ahora con 80 años? O sea, que no, me niego. Y luego también hay gente joven que digamos que esa sí que tendría más posibilidades de haberse ido. Por ejemplo, chicas que no están llamadas al ejército. Y yo me he encontrado un montón de chicas, no sé, entre 20 y 30 años que dicen, mira, esta es mi ciudad, no estoy dispuesto a que un señor en Moscú decida que me tengo que ir, que tengo que escapar de mi ciudad. Así que voy a hacer lo que sea, coger un fusil, no sé, ponerme a cocinar para los que están luchando, montar guardias, lo que sea, pero sí, se escucha muchísima gente que... Se está organizando entonces la resistencia. Y quería preguntarte, para terminar, Alberto, ¿cómo es la vida en los refugios? Que es la imagen que más ha circulado de Kiev, de esos túneles del metro en los que se esconden la mayoría de habitantes de la ciudad. Bueno, pues la verdad es que es para gran parte de la población es lo cotidiano, ¿no? Porque es verdad que se escuchan mucho las alarmas. Ahora yo te diría que la gente empieza a salir de los refugios y empieza a olvidar un poco el tema de las alarmas, porque ya te digo, o sea, porque si no es imposible puedes estar bajo tierra 2 días, 3 días, 4 días, pero la gente al final, mucha gente no tiene ahorros para seguir así 1 mes o 2 meses, con lo cual poco a poco la gente vuelve a una extraña normalidad aquí en la ciudad. Te vemos con cara de cansancio, supongo que es por la dificultad para dormir. Te agradezco siempre que estés aquí por las mañanas, informando puntualmente a los oyentes de Carne Cruda, y siempre, y te seguimos, en el diario público a través de las crónicas y los vídeos que mandas. Un abrazo muy fuerte, Alberto. Un abrazo muy fuerte, Javier. Hablamos pronto y estar con vosotros. Sí, cuídate mucho. Un abrazo. Hoy hablamos de la respuesta de Europa frente a Rusia, de sanciones, censura y armas, del nacimiento de un nuevo paradigma europeo ante conflictos, lo que el jefe de la diplomacia europea ha llamado hard power. Las poder fuerzas duro. del mal, las fuerzas que pugnan por seguir utilizando la violencia física como una forma de resolver los conflictos siguen vivos, y frente a ellos tenemos que demostrar una capacidad de acción mucho más poderosa, mucho más consistente y mucho más unida que la que hemos sido capaces de hacer hasta ahora. El martes, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, enarboló en la Eurocámara lo que muchos ya consideran un discurso histórico que marca un cambio de rumbo de la geopolítica europea tal como la conocíamos. En sus propias palabras, estamos viviendo el acta de nacimiento de la Europa geopolítica, una Europa más unida, más contundente, veremos si más militarista. Es lo que queremos anunciar y analizar hoy. Andrés Gil, corresponsal del diario.es, nuestro medio asociado en Bruselas. Crudos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo se han interpretado y cómo se han recibido las palabras de Borrell en Bruselas? Bueno, realmente fue un discurso bastante aplaudido por la gran mayoría de la Cámara, que además votó la resolución que se debatía sobre reforzar las sanciones y la presión a Rusia. Y bueno, de alguna manera marca un antes y un después. Él lo decía, ¿no? Que se había caído el tabú de que la UE facilitara armas. Y es verdad que cuando se creó la Unión Europea, bueno, en fin, en los últimos años incluso, nadie pensaba que pudiera ser un intermediario para llevar armas a ningún sitio, ¿no? Y es verdad que ahora en este conflicto se ha aprobado eso y dentro de nada habrá un debate sobre cómo hacer esa autonomía estratégica, esa autonomía de la UE, que en este caso le pilla en medio de una guerra, con lo cual tiene unos tonos un poco belicistas, ¿no? O sea, se está atravesando lógicamente el debate sobre la autonomía estratégica de la Unión Europea, la guerra. De eso vamos a hablar, pero antes, Andrés, es inédito también esta respuesta tan unívoca, unitaria, tan unida de la Unión. Sí, es verdad, porque además es que la política exterior se rige por unanimidad, porque está en manos de los estados, con lo cual para hacer algo en común tiene que ser algo unánime, y está yendo muy rápida la Unión Europea con mucha unanimidad. Hace no tanto había muchas disputas y muchos conflictos para aprobar alguna sanción a Bielorrusia y se tardó en sancionar a Lukashenko, y ahora, fíjate,
cada 24 horas se están aprobando sanciones y sanciones con una unanimidad y una unidad que no se había visto hasta ahora, teniendo en cuenta además que Orbán, por ejemplo, es uno de los aliados tradicionales de Putin, ¿no? Que ahora está bastante desmarcado en esto de las sanciones. De hecho, la extrema derecha, que se ha fotografiado además con frecuencia con el líder ruso, ahora se pone de perfil o incluso está votando esas resoluciones en contra de Rusia. Borrell explicaba así el concepto de hard power, de poder duro. Cuando digo que Europa tiene que ser un hard power, la gente piensa únicamente en el poder militar. No, el hard power se ejerce de otras muchas más maneras. La capacidad de condicionar, la capacidad de imponer al otro otra conducta no se hace solamente con las armas. Tomar medidas como estas, que parecen de papel, que desde luego no movilizan misiles, pero que tienen un efecto trascendental sobre la solvencia de un país e impide que Rusia vaya a gastar el dinero que pagamos por su gas para alimentar la guerra. Según lo que tú estás escuchando en Bruselas, ¿este hard power significa más diplomacia y más sanciones en lugar de más armas? Porque también hay un ardor guerrero en el tono de las palabras. Sí, hay un ardor guerrero en el tono de las palabras. Es verdad que en ese fragmento Borrell sobre todo estaba hablando de las sanciones a los bancos rusos que les han sacado del mecanismo SWIFT de pagos y también de los activos del Banco Central ruso, que se calcula que más de la mitad están en países del G7, lo cual es, bueno, congelar ese dinero para Rusia está siendo un problema muy grave. No obstante, ahí Borrell hace un poquito de trampa porque de momento, fuera de las sanciones, están los bancos más implicados en el comercio del gas y, por supuesto, Gazprom. Y, bueno, todos sabemos que más o menos el 40% del gas que consume Europa todavía viene de Rusia y realmente ese dinero sí que le está llegando cada día a Rusia para, entre otras cosas, financiar la guerra. Pero es interesante que efectivamente al final habla de hard power no solo como un asunto de armas, sino como un asunto de hacerse valer, de tener un perfil, pero sí es con un tono que, claro, en medio de una guerra, pues parece que se está apostando obviamente más por eso, por cómo doblegar al contrario, que decía él, con lo cual te mete en el conflicto de lleno, sí. Sí, bueno, de hecho, además, como decías, es histórico que se envíe armas a un país que no forma parte ni siquiera de la Unión de Países de Europa. Las sanciones a Rusia, esas sanciones económicas, la expulsión del sistema SWIFT de transacciones para empresas y mayoría de bancos rusos, el boicot también a deportistas, representantes rusos, ¿están sirviendo? Bueno, están sirviendo para debilitar la economía, el rublo está bastante desplomado, han tenido que parar los mercados de valores. Ayer presentó un informe Lagarde a los ministros de Finanzas y decía que está habiendo mucho movimiento en criptoactivos, pensando que seguramente, bueno, los jerarcas rusos, los que están en la lista, están buscando una salida a través de criptomonedas y bueno, iban a vigilar que eso no pudiera pasar. Pero sí, afectar está afectando. También no nos olvidemos otra de las cosas que se ha aprobado y que ayer entró en vigor en toda Europa fue el bloqueo a las señales de Russia Today y Sputnik, que eso también es bastante inaudito, así de un día para otro, que toda Europa bloquee la señal de estos dos medios. Sí, y también estatales rusos, vaya. Pero sí. También en las redes sociales, por ejemplo, Twitter está señalando ya esos medios, aparecen con una etiqueta de perteneciente al Estado ruso. Sí, vamos a analizar eso ahora mismo con una eurodiputada de Unidas Podemos, pero antes te quería preguntar también por el efecto que tienen las sanciones en Europa. Has entrevistado al comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni. ¿Qué te ha dicho? ¿Puede haber un efecto boomerang? Sí, ellos están temiendo ese efecto boomerang. También depende de los países. A ver, hay dos efectos boomerangs. Uno, que Rusia pueda responder de alguna manera con otro tipo de bloqueos, sanciones o lo que sea, que eso tendrá un efecto determinado. Y luego otro, que las propias sanciones tuyas, el mero hecho de cortar... Claro, por eso no están cortando a Gazprom, porque dejaría a Europa sin gas en un momento en que no tiene alternativa. Pero bueno, el bloquear bancos, el bloquear ciertos mercados, los viajes, el turismo, porque no puedes sobrevolar ningún avión ruso, ni privado, ni jets privados, ni aviones comerciales, todo eso. Se supone que España no es uno de los países más expuestos, que hay otros países más expuestos,
Acordaos que hasta el último minuto los países que más tardaron en aceptar la desconexión del SWIFT fueron Alemania, fue Austria, fue Chipre, es decir, países que tenían más exposición a todo esto. Y se espera, hasta tal punto se cree que está habiendo un impacto, aunque dice que no va a descarrilar la recuperación, que hay una medida que es la vuelta a los límites de deuda y de déficit que estaba previsto para el 23 y en primavera se replanteará si efectivamente eso ocurre en el 23 o se sigue posponiendo. Zelensky pidió esta semana ante la Eurocámara la entrada en la Unión. Por favor, demuestre que la Unión Europea está con nosotros y que no nos dejarán de lado, de que son europeos y así la vida vencerá a la muerte. No nos dejen solos, decía el presidente ucraniano en el Parlamento Europeo a través de videoconferencia. Un día antes, el lunes, había formalizado la petición de adhesión a la Unión. Damos la bienvenida a la candidatura de Ucrania a la Unión Europea y trabajaremos en esa dirección. Lo haremos. Y un día después, a su comparecencia, un pleno extraordinario de la Eurocámara aprobó por amplísima mayoría una resolución que pide a las instituciones comunitarias aceptar a Ucrania como país candidato. Brevemente, Andrés, ¿qué posibilidades reales tiene Ucrania de entrar ahora en Europa? Muy pocas, escasísimas, en realidad. Porque el proceso es lento y proceloso. Hay países como Macedonia del Norte o Albania que llevan mucho tiempo esperando. Primero tienes que pedirlo formalmente, que lo hizo Zelensky después de llevar varios días diciéndolo en redes, lo pidió formalmente, eso tiene que llegar al Consejo, que son los gobiernos tienen que aceptarlo, luego tienen que haber unas evaluaciones de la Comisión. Y además es que para entrar en la Unión Europea, a España le pasó, a todos los países les ocurre, tienes que cumplir una serie de estándares de Estado de Derecho, separación de poderes, seguridad jurídica, economía, una serie de cosas que se tardan en conseguir, no es una cosa automática, puede tardar tiempo. Ahora, darle el estatus de candidata, eso sí puede ser más rápido. Esto sí podría ser más rápido. Y eso es un gesto simbólico muy potente, claro, de cara al enemigo ucraniano en este momento, a Putin y a Rusia. Andrés Gil, te leemos como siempre con mucha atención en eldiario.es. Amigo, es un placer hablar contigo. Un placer, muchas gracias. Un abrazo. De esta resolución aprobada por mayoría aplastante en el Parlamento Europeo, en la que se condenaba la invasión de Ucrania y se votaba el paquete de medidas y sanciones contra Rusia, hablamos ahora con la europarlamentaria de Unidas Podemos, María Eugenia Rodríguez Palop. De los grupos españoles, solo Izquierda Unida y Bildu se han abstenido del texto final y Miguel Urbán, de Anticapitalistas, ha votado en contra. No porque estén en contra de la condena a Putin, sino porque consideran que la resolución ahonda en el militarismo, como ha explicado Urbán en un vídeo en Twitter. Hoy se ha votado en el Parlamento Europeo una resolución sobre la guerra en Ucrania. La versión oficial dice que esta es una resolución de condena a la invasión rusa y en apoyo al pueblo ucraniano. Pero esto no es verdad y solo hace falta leer lo que se ha aprobado. Por eso desde Anticapitalistas hemos votado en contra. La resolución es una excusa para acelerar la remilitarización europea y reforzar el papel de la OTAN como gendarme mundial. No es una resolución para la paz, sino que ahonda en la carrera militarista que estamos viendo. María Eugenia Rodríguez Palop, crudos días. Hola, buenos días. Unidas Podemos ha votado a favor de esa resolución final y se ha abstenido en algunas cuestiones particulares que ahora comentaremos. ¿Ahonda en el militarismo, como dicen Urbán, EH Bildu e Izquierda Unida? Bueno, ahonda en el militarismo relativamente. No hay que olvidar que esta resolución condena la invasión sin paliativos, pide el cese de la actividad militar de Rusia, la retirada de las tropas, pide reforzar la ayuda humanitaria, pide activar la Directiva de Protección Temporal. Esto es un canal de entrada seguro para los refugiados y, por lo tanto, no se deduce necesariamente de la resolución que se vaya a militarizar Europa. Desde luego, según cómo se ponga en práctica esa resolución, esto puede suceder, pero no se deduce de forma automática. Dado el clima bélico, ¿hay riesgo de militarización u otanización de Europa? Bueno, vamos a ver. Esto es una pregunta que nos tenemos que hacer en términos generales, pero que no es el momento para hacérsela.
Nosotros no tenemos autonomía estratégica, como no tenemos soberanía energética. Esto es un problema que tenemos, que dependemos claramente de la OTAN, pero bueno, eso ya sucedía antes de ahora. No es algo que, insisto, se vaya a producir después de aprobar esta resolución. La resolución nos hacía una pregunta muy clara: sí o no a la invasión. Y nuestra respuesta, la respuesta de Podemos, ha sido no a la invasión. No a la invasión sin paliativos. Es un acto de barbarie, es una declaración, digamos, de guerra en toda regla, aunque yo casi que diría que es más un acto terrorista que una declaración de guerra, pero bueno, da igual cómo lo llamemos, lo cierto es que no podemos ponernos de perfil frente a esto. La pregunta no es OTAN sí, OTAN no. Esa es una pregunta de otro tiempo y de otro momento y de otro lugar. Evidentemente nosotras nos hemos opuesto a la OTAN en muchísimas ocasiones y además lo que queremos es que Europa tenga su propio mecanismo defensivo, pero es que me parece que es perder completamente el foco estar hablando ahora de esto mientras hay gente masacrada, a la que se está masacrando y a la que se puede seguir masacrando en Ucrania, ¿no? Nosotras, como bien indicabas, hemos matizado nuestra posición después en las enmiendas, aunque esto, bueno, pues a la gente le suele interesar poco, ¿no? Pero yo sí creo que hay que destacar dos cuestiones importantes. En primer lugar, nosotras nos hemos opuesto a ciertas sanciones, las sanciones que consideramos que agravan la escasez de suministros energéticos en Ucrania o que pueden llegar a encarecer los precios. Hemos apoyado las sanciones pues a la oligarquía rusa en el entorno de Putin, que está corrupta completamente y que blanquea capitales. O sea que sí hay que sancionar, hay que ver también qué sanciones convierten a la población en rehén y qué sanciones no. Y en relación a los fondos, por ejemplo, hemos apoyado claramente el envío de fondos, tanto técnicos como financieros. Pero te cuento una anécdota interesante. Nosotras hemos pedido en una enmienda que esos fondos no fueran préstamos, sino donaciones que se otorgaran sin condicionalidad y que además se emplearan fundamentalmente en atender necesidades humanitarias. Bueno, pues esto no ha salido adelante. Aún así, nosotros hemos apoyado el envío de fondos, pero es indicativo que la mayor parte de la Cámara considere que estos fondos se van a entregar en forma de préstamos, es decir, que en un momento dado Ucrania se puede convertir en un deudor de la Unión Europea. Lo que quiero decir es que hay lecturas que se pueden hacer también a partir de la posición que se tiene respecto de las enmiendas. Unidas Podemos en España está contra el envío de armas desde nuestro país, lo dijo ayer su secretaria general, Ione Belarra. ¿Vosotras habéis votado a favor del envío desde Europa en esta resolución? ¿Es contradictoria una cosa con la otra? Bueno, nosotros nos hemos abstenido porque... En la parte del envío de armas, ¿no? Sí, nos hemos abstenido porque pensamos que el artículo 51 de la Carta pues cubre la legítima defensa, incluso la legítima defensa de terceros, y eso significa que es posible enviar o suministrar armas defensivas. La cuestión aquí es saber cuál es el marco en el que esto se da, en qué circunstancias se pueden suministrar esas armas, quién las puede suministrar y cómo. Y a mí me parece que no hay que perder de vista el marco del derecho internacional. Un envío de armas tiene que ser siempre puntual, tiene que orientarse a necesidades claramente identificadas y tiene que tener un plazo concreto y preciso. El Tratado sobre el Comercio de Armas lo que nos dice, por ejemplo, es que no podemos emplear el envío de armas como una forma de política exterior, comercial o económica, que no podemos emplear ese envío para interferir de forma militar en conflictos armados o que no podemos dejarlo en manos de milicias que se orienten fundamentalmente a vulnerar derechos humanos, a cometer genocidios o masacres. Es decir, que hay ya una regulación de la manera en la que esas armas tienen que ser suministradas. Lo ideal es que exista siempre pues un organismo multilateral que se ocupe de eso, que canalice eso, ¿no? Que no lo hagan los estados unilateralmente, pero es lícito también que lo hagan los estados unilateralmente. Y esto tiene el amparo tanto de la Unión Europea como de las Naciones Unidas. María Eugenia Rodríguez Palop, eurodiputada de Unidas Podemos, muchísimas gracias, un abrazo. Muchas gracias a ti, Javier. El pasado domingo estuvimos en la manifestación contra la guerra que acababa en Colón, en Madrid, donde nos recorrió un escalofrío. ¡Por favor! ¡Todo el mundo! ¡OTAN! ¡OTAN, por favor! ¡Cierra cielo de mi Ucrania!
Como si el no a la guerra se convirtiese en una declaración de guerra contra la guerra. Pero como veo que hay grupos que ponen en cuestión el compromiso del Gobierno de España a este respecto, y para mí y para el Gobierno de España es tan importante, tan fundamental la unidad de todos, quiero anunciarles también que España entregará a la resistencia ucraniana material militar ofensivo. El martes 2 de marzo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba el envío de armas desde España, rectificando su postura inicial de no enviar armamento desde aquí. Y desde nuestro punto de vista, contribuir a la escalada bélica, contribuir a esa escalada no va a resolver antes el conflicto y puede llevarnos a un escenario completamente incierto y muy peligroso de conflicto mundial. Polémica decisión dentro de la coalición, que ha quedado dividida. La secretaria general de Unidas Podemos y ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, a la que escuchábamos, expresaba su oposición. Pero los también ministros Alberto Garzón y Yolanda Díaz mantenían la disciplina de gobierno. Bueno, en primer lugar, lo que quiero decir es que estamos ante una decisión muy seria. Hay millones de vidas que están en peligro, que creo que es lo que nos está uniendo aquí. Y en tercer lugar, el presidente del Gobierno cuenta con todo nuestro apoyo. ¿Estaban informados? Por primera vez en su historia, Europa financia y envía armas a un país atacado. 450 millones de euros que saldrán de un programa llamado, paradójicamente quizá, Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, creado en marzo de 2021. ¿Será esto eficaz para parar la guerra o la profundizará? ¿Cómo se ha producido este cambio de orientación en el Gobierno? ¿Vamos hacia una militarización de Europa, una mayor dependencia de la OTAN? ¿Necesitamos una fuerza militar europea? Para analizar y contestar estas preguntas, para pensar sobre este cambio de paradigma, contamos hoy con Miguel Ángel Benedicto, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense. Bienvenido. Crudos días. Buenos días. También nos vuelve a acompañar Ruth Ferrero Turrión, profesora de Ciencia Política de la misma universidad, con quien contamos hace unos días. Ruth, ¿qué tal? Hola, buenos días. Encantada de estar con vosotros de nuevo. Igualmente. Y nuestro compañero Pablo Elorduy, fundador del Salto, y no podemos decir director porque es un medio horizontal y sin cabeza visible, pero bueno, uno de los cabecillas de esa revolución periodística, desde luego. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Crudos días. Crudos días. Miguel Ángel, ¿estamos viviendo un cambio de paradigma europeo? Yo creo que sí, se ha producido una revolución muy importante en estos últimos días, ¿no? Ya llevamos desde 2015, yo creo, yendo en esta dirección, ¿no? Cuando se aprobó la estrategia de la anterior alta representante, la señora Mogherini, que ya apostaba por una Europa más geopolítica, pero yo creo que la nueva comisión, tanto el señor Borrell como la señora von der Leyen, la presidenta de la comisión, van en esa dirección, ¿no? Obviamente estas sanciones económicas tan duras y, bueno, este envío de armas del que estabais hablando hace un momento son un giro, ¿no? de 180 grados también en la política comunitaria. Yo creo que hemos mostrado que Europa está unida y que Europa, bueno, está defendiendo el Estado de Derecho, está defendiendo los derechos fundamentales, está defendiendo la dignidad de las personas frente a un régimen autoritario que se ha convertido en un agresor, en este caso contra Ucrania, ¿no? Yo creo que Europa en estos momentos va en la buena dirección. Ruth, tuiteabas en una conferencia en la que participaste con Carlos Taibo, en la que proponíais un discurso antimilitarista contra los imperios, todos los imperios. ¿Tenemos un riesgo de militarización de Europa por el contexto en el que estamos? Yo creo que sí, yo creo que vamos a salir como europeos, como Unión Europea, vamos a salir más militarizados y sobre todo más dependientes de Estados Unidos en el plano estratégico. Creo que esta guerra de invasión por parte de una potencia imperial como es Rusia a un país que es soberano como es Ucrania, lo que ha hecho es poner contra las cuerdas la autonomía estratégica, la propuesta de autonomía estratégica de la Unión Europea, que lo que hace ahora mismo es reaccionar ante la presencia de la guerra en el territorio europeo y lo hace de manera unida, sin fisuras, pero tenemos que ver cómo aguanta esa unidad cuando empiecen a notarse los efectos de las sanciones económicas. Por cierto, os invito a debatir si en algún momento estáis en desacuerdo con lo que dice alguno de los participantes. Se habla de romper el tabú de las armas, pero como Pablo cuenta en un artículo en El Salto, de repente la guerra, ya había armas nuestras en la guerra. Desde 2014 España ha autorizado exportaciones de material militar a Rusia por valor de 68 millones de euros. A los ucranianos los están matando armas fabricadas en España, cuyas ventas fueron autorizadas por gobiernos de Rajoy y Sánchez. ¿Hoy el no a la guerra se ha convertido en algo impopular, Pablo? Sí, parece que sí, pero claro, el no a la guerra siempre tiene que partir del pasado inmediatamente anterior en este caso. No podemos ir
por la historia cogiendo lo que nos place, no es una tienda de bisutería en la que coger complementos, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, comparaciones de Putin con Hitler que creo que no aporta mucho en este momento, pero sí tenemos que tener cierta memoria, y yo creo que este problema surge en noviembre y en diciembre con bastante fuerza y ha faltado una voz europea, probablemente de Alemania. Francia lo intentó a través de Emmanuel Macron en las últimas semanas, pero de mejorar las relaciones con Vladimir Putin y aunque nos parezca un residuo de su imperialismo, la cuestión de Ucrania, pues atender algunas de las peticiones que tenía en materia de seguridad. El no a la guerra es un no a las armas y es un no a cuando Putin se hacía fotos con jefes de Estado españoles que convenía, digamos, a los negocios, ¿no? Y los negocios son las armas. Es verdad que el volumen vendido es relativamente escaso. Ha salido noticias también sobre el envío de drones, etcétera, pero no a la guerra tiene que atender, digamos, a lo que ha pasado para que lleguemos hasta aquí. No es solo a partir de el jueves pasado cuando se empieza a poner en marcha un discurso antimilitarista. Ya venía denunciando una serie de situaciones desde antes. Miguel Ángel, ¿es posible el antimilitarismo en medio de una guerra entre una de las grandes potencias militares del mundo y un país que está en barrera con Europa? Hombre, ser posible lo es, pero yo creo que hemos cambiado de paradigma, ¿no? Yo creo que no estamos en el momento de la guerra de Irak. Aquí es otro momento muy diferente. Hay una agresión, obviamente. Los ucranianos están ejerciendo la legítima defensa y yo creo que no podemos dejarles abandonados, ¿no? Yo creo que por primera vez en muchos años nos hemos sentido, ¿no? Todos en algún momento uno de esos civiles defendiéndose o uno de esos civiles escondiéndose, ¿no? En el metro para protegerse de esas bombas que lanzan las huestes de Vladimir Putin, ¿no? Yo creo que hay un pico de opinión pública europea, lo cual es muy bueno. Yo creo que nos identificamos todos con Ucrania, lo cual también es muy bueno. Y yo creo que no les debemos dejar en la estacada, ¿no? Yo creo que la OTAN en el fondo no interviene porque es un poder nuclear Rusia, ¿no? Y de hecho yo creo que que Ucrania se debe estar arrepintiendo, ¿no? De haber cedido sus armas nucleares en el año 94, cuando se firmó el memorándum de Budapest, que cedió esas armas nucleares a Rusia a cambio de que se le respetara el territorio, ¿no? La integridad territorial, algo que ha violado de manera continua desde el año 2014 Rusia, ¿no? Yo creo que esa disuasión que ejercen las armas nucleares son las que impiden en estos momentos que la OTAN o cualquier otro intervenga ahí, y es algo de lo que se debe estar arrepintiendo en estos momentos absolutamente Ucrania. Ruth, yo lo he expresado, tengo muchas dudas al respecto, pero me parece que el envío de armas puede provocar una carnicería de civiles y no sé si logrará detener a una fuerza tan poderosa como la rusa. ¿Tú qué piensas? Yo tengo muchísimas dudas. Lo he expresado estos días hablando con muchísima gente porque tengo muchas dudas. La primera, la hablaba ayer con un colega, la primero que me sale es sí, hay que apoyar el derecho a la legítima defensa de un invasor en un momento en el cual hay un gran desequilibrio militar. Y luego eso es uno de los puntos. Y yo creo que María Eugenia lo explicaba muy bien, ¿no? Porque hay que ver cómo se hacen los envíos, en qué momento se hacen los envíos, qué tipo de armas se envían, ¿no? Y cómo deben de ser suministradas, porque luego esas armas quedan entre la población civil, una población civil que no está adiestrada para ello en muchos casos. Entonces, todo esto hace que haya que introducir un poquito más de complejidad al tema de armar o no armar a la población civil ucraniana. Yo soy partidaria de ayudar a la resistencia ucraniana frente al invasor militar ruso. Lo que pasa que quizás por falta de conocimiento en estos temas de armar a población civil tengo muchas dudas, ¿no? Por eso me gusta mucho la intervención de María Eugenia. En todo caso, creo que es verdad que no se puede exportar el mismo discurso que en el año 2003 que ahora, pero sí que tenemos que ser y ahora es el momento además de plantear, como también decía Miguel Ángel, ver qué es lo que está consiguiendo Putin
Y en esta ocasión Putin ha cruzado una línea roja, que es verdad que hay mucha causalidad, mucha genealogía en torno a cómo ha sido el proceso de expansión de la OTAN, cómo se ha sentido acorralada Rusia, todo esto está muy bien y cuando queráis hablamos de este tema, pero es que ahora mismo se ha cruzado una línea roja y hay gente civil muriendo, se están bombardeando universidades como esta que tengo yo aquí puesta detrás de mí. Sí. Ayer se bombardeó la Facultad de Sociología de Kharkiv, una de las más antiguas de la rusofonía, creada en 1805, y eso es una barbaridad, es luchar contra la cultura, luchar contra los propios orígenes de la nación rusa, que se supone que es lo que está pretendiendo defender Putin. Y eso yo creo que hay que decirlo bien alto. Y tenemos que poner encima de la mesa, además, complejizando el discurso, los logros que está consiguiendo el señor Putin. Y entre otros es que se está haciendo recuperar, renacer, revivir a una organización que tendría que haber desaparecido hace años, porque la OTAN efectivamente no tiene razón de existir, porque la OTAN tenía que haber desaparecido en los 90 cuando desaparece el Pacto de Varsovia, que es la organización para la que estaba creada, porque era una organización defensiva, porque la OTAN también ha atacado población civil en los bombardeos de Yugoslavia. Entonces, uno de los principales logros, sí, Miguel Ángel, ha matado mucha gente y también tumbó la emisión de la televisión en Belgrado. Y deja que termine Ruth y contestas. Déjame terminar, son tres cosas lo que quiero decir. Vamos a salir de aquí con más OTAN en Europa, con más lazos vinculados euroatlánticos, con más dependencia económica de Estados Unidos. Además, Putin va a conseguir que en Ucrania haya una mayor rusofobia, que es precisamente, entiendo, que lo que no quería conseguir, y desde luego la autonomía estratégica de Europa se ha tirado a la basura, porque no hemos sido capaces de armarla precisamente desde el año 2013, que aparece por primera vez el concepto de autonomía estratégica vinculada a cuestiones de defensa, pero luego Mogherini lo incorpora en el año 16 a un ámbito mucho más transversal de la política exterior. Y no hemos avanzado, y cuando dice Borrell quiere hablar el lenguaje del poder, me parece muy bien, pero es que ahora mismo lo que estamos haciendo es actuar de manera reactiva y tendremos que ver si efectivamente eso se mantiene en el tiempo o no se mantiene en el tiempo. Todavía es temprano para verlo, pero yo sinceramente creo que lo que estamos consiguiendo es que efectivamente haya una mayor inversión en materia de defensa y se estén olvidando otras cuestiones que eran las que eran más claves ahora mismo en el proceso de recuperación socioeconómica. Perdona. Sí, Miguel Ángel, te pido que seamos breves también porque Pablo lleva un rato sin hablar en la respuesta. No le veo la cara. Muy rapidito, simplemente era por contestar a Ruth, ¿no? Yo creo que en los años 90 la OTAN tuvo un papel muy importante para evitar la matanza de civiles que estaba habiendo en esos momentos en la Yugoslavia, donde la Unión Europea no movía un dedo porque no tenía herramientas ni tenía instrumentos para poder hacerlo. Tú hablas de la autonomía estratégica. La autonomía estratégica no solo es en seguridad y defensa, la autonomía estratégica es en economía, es en industria, es en energía, es a nivel digital en estos momentos, es decir, que va mucho más allá. Hablabas del tema OTAN y del tema de que se va a fortalecer, probablemente sí, yo no digo que no, frente a la autonomía estratégica en seguridad y defensa. Suecia, Finlandia están pidiendo ingresar en la OTAN en estos momentos, algo impensable. La propia Suiza, no hablo que quiera entrar en la OTAN, pero hemos visto cómo ha roto su neutralidad, es decir, algo ha cambiado. Y lo que ha cambiado es que se están defendiendo unos valores occidentales, se está defendiendo la democracia, la separación de poderes, se está defendiendo los derechos humanos frente a sátrapas como el señor Putin o el señor Xi Jinping en China. Es un enfrentamiento de valores entre Occidente y el resto, desde mi punto de vista. Sí, yo creo que es complicado hablar de sátrapas cuando nos interesan unos y otros no. O sea, vemos la aplicación del concepto sátrapía no es la misma con Arabia Saudí, ¿no? Y yo creo que los bombardeos de Yemen pues nos dan fe de que en realidad sí estamos en un desequilibrio global. La emergencia de China como imperio y desde luego el papel de esa relación entre China y Rusia están marcando un conflicto. Yo creo que Putin no se hubiera atrevido a dar este paso sin por lo menos un sí tácito de Xi Jinping, aunque muy ahora difícil. Se ha abstenido en la votación de la Sé ONU. que se ha abstenido y de hecho quería ir por ahí. Yo creo que todavía hay que confiar en organismos internacionales como Naciones Unidas, que al final son las consecuencias
de la peor catástrofe que ha tenido Europa, que es la Segunda Guerra Mundial, y que, desde luego, han sido opacadas por ese ardor guerrero, por ese ardor militar de la OTAN en las últimas horas, vamos a decir, ¿no? En las últimas semanas, porque yo estoy de acuerdo con Ruth en que la OTAN debería haber desaparecido. Hablamos de una interrelación de todos los países, de una autonomía estratégica, pero también se ha mencionado la soberanía energética. Y ayer yo leía un artículo muy interesante en El País de Ignacio Fariza y Elena G. Sevillano sobre la cuestión del gas. Y esto, digamos, también nos hace rehenes y nos hace cómplices como europeos, ¿no? Estamos hablando, según el artículo, de 7.000 millones al mes que recibe Putin, que dejaría de recibir si se cortase el pipeline, el Nord Stream 1, ¿no? Sabemos que el segundo se ha desautorizado por parte de Alemania, pero está cubriendo la demanda de Europa del Este, de Italia, de Alemania. ¿Qué pasa? Que estamos en una situación en la que estamos denunciando esta invasión, estamos como europeos llamando, digamos, a esa insurrección armada del país atacado, pero a la vez estamos financiando la guerra de Putin con este dinero, porque es muy difícil pensar que unas sanciones van a hacer que ese dinero no se destine a una cosa y a la otra. En ese sentido, ¿cuál es la propuesta antimilitarista? Pues desde luego unas negociaciones de paz lo antes posible. No entiendo por qué la Unión Europea no está avalando las negociaciones de Bielorrusia. No lo entiendo. Y yo creo que, digamos, es un primer paso. Y no entiendo tampoco que China, digamos, no esté, digamos, jugando ese papel de negociador, en este caso, porque desde luego ahora mismo es el gran factor de apoyo a Putin y de ofensiva, si lo queremos ver así. Ya se ha hablado en este programa de una guerra de características mundiales. Sabemos los movimientos de China acerca de Taiwán y de lo que ellos consideran el mar sur de China. Bueno, estamos hablando de una serie de piezas que, si encajan mal, pueden destruir la civilización. Es triste decirlo así, pero puede acabar así. Sí, está faltando mediación en las negociaciones. Bueno, de hecho, nadie se ha ofrecido para hacerlo. Ruth, levantabas la mano. ¿Qué querías decir? Sí, bueno, quería decir varias cosas, que efectivamente la autonomía estratégica es transversal, eso lo he dicho, he dicho que empezaba como una materia de seguridad, pero que luego pasaba a ser mucho más amplio, pero da igual, porque vamos a seguir siendo más dependientes de Estados Unidos en materia de hidrocarburos a través de las importaciones de gas licuado, por cierto, más caro que lo que viene de Rusia. Vamos a ser más dependientes en materia de importación de maíz y trigo, también de Estados Unidos, gran productor de cereales, cuando nosotros somos especialmente dependientes de la importación de maíz y trigo procedentes de Ucrania y China. También probablemente salga más caro. Por lo tanto, sí, más dependientes en el ámbito económico, Miguel Ángel, lo siento. No vamos a avanzar en ese ámbito en el marco de la autonomía estratégica, la cual yo defiendo con uñas y dientes. En el tema de la defensa de los valores que planteaba, sí, efectivamente, yo creo que ese es el planteamiento que está en el discurso más extendido ahora mismo en medios de comunicación. Pero yo creo que, de nuevo, hay que introducir cierta complejidad en esto, ¿no? Porque efectivamente es algo que nunca creíamos que iba a pasar, que la Alemania subiera un 2% de inversión en materia de defensa, que cambie de manera radical la política de defensa, o que Finlandia y Suecia, a pesar de que llevan ya unos años un poco dándole vueltas, intentando también con campañas por parte de los gobiernos de influir en la población, metiéndoles temor a una posible ataque por parte de Rusia, porque estamos viendo que esto no viene de ahora, ¿no? O sea, esto ya viene de unos años atrás, cuando comienza el conflicto en el Donbass, la anexión de Crimea, y efectivamente eso también lo ha conseguido el señor Putin. Y eso es muy importante que la izquierda lo sepa. Que es el señor Putin el que está consiguiendo estas cosas. Y creo que eso también daría claridad a algunos y algunas que defienden determinadas posiciones que yo creo que ahora mismo son absolutamente anacrónicas. Y en relación con la posición de Occidente, creo que de nuevo tenemos esos dobles raseros, tenemos dobles raseros en función de lo que nos convenga. Durante los años 2000 al 2008, Occidente trabajó codo a codo con el señor Putin, caída del atentado de las Torres Gemelas, colaboración en materia antiterrorista, todos callados ante la vulneración de derechos humanos en Chechenia, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque convenía
convenía efectivamente estar callado ante ese tipo de cuestiones, puesto que ya nos hemos enterado de lo que también estaba sucediendo en Afganistán y en Irak por parte de Estados Unidos. Y luego la otra cosa que quiero decir y quiero poner encima de la mesa es la colaboración flagrante que ha habido con todo el complejo oligárquico ruso, que es el que sostiene a Putin en el poder, por parte también de la clase política occidental, por cierto, vinculada fundamentalmente a la tercera vía social liberal, ¿no? Los señores Tony Blair, el señor Renzi, el señor Schroeder han sido cómplices necesarios también para que las redes económicas con las que trabajan los oligarcas, que ahora salen todos corriendo, decían esta mañana que Abramovich iba a vender el Chelsea, por ejemplo, ¿no? Que, madre mía, se ha estado en la Champions. Sí, y ahora, sí. Dios mío, aquí se juega, ¿no? Es como Casablanca. Bueno, pues que toda esta gente rinda cuentas. Y yo lo que no estoy viendo es ningún tipo de autocrítica por parte de la Unión Europea, los líderes europeos, de lo que estaba sucediendo dando los pasaportes dorados a los multimillonarios rusos, por ejemplo, en ese sentido. Y lo que nos estamos centrando fundamentalmente es en militarizar y en establecer el discurso de la guerra. Y en cuanto al tema del envío de armas, solamente voy a decir una cosa, esto forma parte de un plan que, por cierto, no me parece descabellado, pero también me genera muchas dudas, que es ahogar económicamente la guerra y empantanar a Putin en Ucrania durante más tiempo del que tenía previsto. Y aquí lo dejo. Miguel Ángel, sé que tendrás muchas cosas que decir, lo que han dicho los compañeros, pero yo quería preguntarte sobre algo de lo que has escrito, que es la posibilidad de que Europa tenga una fuerza propia militar. Yo lo veo muy difícil a corto o medio plazo, sinceramente, no lo veo posible, no veo un ejército europeo. Creo que sería necesario en un momento dado, pero no nos va a llegar. Yo creo que no lo vamos a ver, sinceramente te digo, pero creo que para defender a veces o estabilizar nuestra vecindad, como lo que está sucediendo en los últimos años, las primaveras árabes, ¿a quiénes nos han afectado? ¿A Estados Unidos o a nosotros? ¿A quién ha afectado el problema de Siria, la guerra de Siria? ¿A quién ha afectado el posconflicto en Libia? ¿A quién está afectando lo de Rusia también? ¿A quién van a llegar los refugiados? A Europa, ¿no? Estamos hablando de millones de personas que van a llegar. Hemos visto que es nuestra vecindad la que se siente afectada finalmente. Por lo tanto, yo creo que sí que necesitamos tener un ejército propio precisamente para estabilizar esa vecindad. No solamente un ejército, obviamente, no estoy hablando solo de temas defensivos, sino también una política exterior propia, que no tenemos, sinceramente. Por eso no tenemos una política de seguridad propia. Por eso es tan importante este cambio que se ha dado en esta última semana. Yo creo que hemos dependido mucho de la OTAN. Estoy de acuerdo con Ruth en muchas cosas de las que ha dicho. Desde los años 50 nuestra defensa territorial está en manos de la OTAN. Pero eso también nos ha permitido dedicar recursos a un estado del bienestar. Pero, señores, ya lo dijo Trump, esto se ha acabado. Dediquen ustedes dinero también a defenderse. ¿Por qué tengo yo, papá americano, que mandar a mi gente a defenderos a vosotros? Poned un 2% del PIB en defensa también, dedicar recursos a ello. El problema lo tenéis vosotros, no lo tengo yo. Y es cierto. Es decir, por lo tanto, yo creo que tenemos que tener más soberanía a nivel digital, a nivel económico, a nivel energético, como decíais. Tenemos que tener interconexiones que no tenemos ahora mismo. Si es que el gas que viene desde Argelia a España no puede entrar en Francia porque no hay una conexión. Es decir, nos falta más soberanía a muchos niveles, económica, energética, industrial, tecnológica, en política exterior y obviamente en seguridad y defensa. Que hagamos ese avance hacia esa Europa geopolítica, a mí me parece bien, sinceramente. ¿Que vamos a tener un ejército a corto o medio plazo? No lo creo. Llevamos muchos años en ello y no creo que lo vayamos. Yo creo que no lo voy a ver. Ahora, que haya un mayor desarrollo, sí, porque la autonomía estratégica nunca se ha dicho en Europa que va a dejar de ser complementaria de la OTAN, porque siempre hemos defendido en defensa de la OTAN. Por eso ha sido importante para nosotros. Para terminar, quería preguntarte, Pablo, como periodista, la censura de los medios estatales RT, Russia Today y Sputnik, que es verdad que a veces actúan como fuerza propagandística del régimen, pero también denuncian otras propagandas que se hacen del otro lado y está generándose quizá una versión unívoca de la realidad. ¿Qué piensas tú de todo esto?
Sí, yo, al contrario que otros colegas, no tenía una opinión demasiado fuerte sobre el tema porque, bueno, entiendo que en determinados países del este esa propaganda prorrusa puede tener un efecto, pero de nuevo creo que la Unión Europea infantiliza a nuestras sociedades, no nos permite acceder a la versión rusa de los acontecimientos. Es verdad que es una versión manipulada. Uno entra en Russia Today y no aparece una sola foto de un bombardeo. El propio ejército ruso no ha reconocido bajas hasta ayer de sus propios soldados. En Russia Today se llegó a decir que Zelensky había abandonado el país huyendo. Claro. Abandonando a su población, lo cual también puede ser peligroso. Yo creo que lo hemos hablado más veces, ¿no? El problema de las fake news trasciende, digamos, a un medio pro-gubernamental. Creo que durante mucho tiempo, de hecho, las granjas de bots rusos han apoyado procesos en Occidente, ¿no? Trump, Brexit, etcétera, y desde luego las legislaciones en tiempo de guerra tienen pues las patas muy cortas, vamos a decir, ¿no? O sea, yo creo Pero son muy peligrosas, porque a veces esas patas cortas acaban dando muchos pasos. Bueno, y tienen efectos sobre profesionales, sobre muy buenos profesionales, que ahora mismo están tachados de agentes del Kremlin por trabajar como freelance para estos medios. Creo que Russia Today y Sputnik dan una visión de los acontecimientos que es la que quiere Putin, pero yo, por ejemplo, todos los días me meto en Global Times, que es el medio de comunicación china en el que quiere lanzar su imagen exterior, porque si no es muy difícil conocer esas versiones en Occidente. Es necesario conocer la otra versión de la historia, sí. Eso creo yo. Se ha comparado, digamos, con las emisiones de Keipo de Llano, etcétera. Bueno, creo que no estamos en ese momento histórico todavía, pero desde luego, sin tener una opinión muy fuerte del tema, lo que no quiero es que la Unión Europea se ponga en esos términos restrictivos de alcance de lo que es la información. Lo has comentado, aprovechamos para pedir desde aquí la liberación de Pablo González, periodista freelance que lleva 4 días detenido e incomunicado en Polonia cuando quería informar sobre el conflicto en Ucrania. Y ayer, desgraciadamente, murió Eugeni Sakun, cámara de Kiev Live TV, murió en un atentado con bomba contra la torre de radio y televisión de Kiev, esa imagen que habéis visto repetida. Reporteros Sin Fronteras investiga las circunstancias de su muerte y recuerda que atacar a los periodistas y a los medios de comunicación es un crimen de guerra. Desde aquí lamentamos su muerte y el encarcelamiento de Pablo. Y quiero agradecer este interesante debate que hemos tenido a Miguel Ángel Benedicto, Ruth Ferrero Turrión y Pablo Elorduy. Muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Creo que tendremos que volveros a llamar, desgraciadamente, porque esto puede que se alargue en el tiempo. Un abrazo.